todo ha subido, no alcanza nada. El costo de la vida sube otra vez y el precio que baja ya ni se ve, decía Juan Luis Guerra en el 90. Hoy, 32 años después, es una triste realidad, pues los precios subieron un 28%, el alza más grande en una década. Los clientes intentan sobrellevar el impacto, pues el daño al bolsillo se siente, se ve y se nota. Pura tomatito, qué sé yo, pan, comida para los gatos, eso. Y ya me he gastado 20 lucas. Eso quería preguntarle, ¿usted con 20.000 pesos antes qué hacía, por ejemplo? Llenaba el carro y un par de bolsas más acaso. ¿Y ahora? Ahora yo creo que voy a un poquito más y ya. Sí, ya lo que me quedan son 7 lucas de las 20. Y es que el encarecimiento de los productos es una realidad que va más allá de la pandemia y un estudio de Naciones Unidas lo graficó de forma clara. Porque escuche bien, el precio de lo que hoy comemos aumentó en un 28% en comparación solo al año 2020. Eso es verdad, y después de la pandemia todo se ha disparado demasiado. Ya antes estaba cara, la vida en Chile estaba caro, porque tenemos que comparar los salarios, las remuneraciones de las personas contra los gastos. Impresionante. ¿Carito? Todo. Y ha subido todo. Por ejemplo, usted hoy día, ¿con cuánto dinero viene a La Vega? Con 10 lucas y voy a ver qué me alcanza, porque antes con 10 lucas uno compraba de todo. Un aumento para muchos escandaloso si se toma en cuenta que esta alza corresponde al nivel más alto registrado en una década. Porque sí, hace 10 años, usted con los mismos 10.000 pesos que nos muestra la señora Antonia podía comprar un 25% más en promedio de lo que hoy compra en su visita al mercado de su preferencia. Explica en un contexto evidentemente de pandemia y también lo que ha ocurrido dentro de nuestro país, en parte por los retiros del 10%, en parte por el contexto internacional que se explica por el alza del valor del petróleo que no se proyecta que baje por lo pronto, y también por las cadenas de abastecimiento que se ven afectadas también por el valor del crudo. Pero revisémoslo en la praxis. Por ejemplo, el maíz y el trigo subieron cerca de un 33% en la última medición. Los lácteos un 16.9% y la carne un 12%. Una realidad que claramente se traduce en un golpe duro al bolsillo del chileno promedio. Que es carne, pollo, me subieron como en un 50%, porque yo cocino, hago colaciones, entonces, claro que sí, he notado mucho la diferencia en eso. Sin embargo, al encarecimiento de lo que comemos también debemos sumarle el aumento en los precios del material con el que construimos. El área de la construcción ha enfrentado alzas que alcanzan el 22% y tanto clientes como distribuidores lo notan. Han subido por la inflación que tenemos ahorita. La inflación es la diferencia de lo que estamos conversando acá, que cuando yo llegué hace 6 años aquí a Chile, el dólar costaba 580, hoy en día cuesta 807, ¿verdad? Esa diferencia, eso es inflación. ¿Qué pasa? Porque vemos muchos extranjeros acá, hay mayor población, hay mayor consumo, tanto en ferretería, en pollo, en todo, cualquier producto que venga importado, tienen que recargarle esta inflación. Eso es todo. Por eso el alza de los precios, no es porque la ferretería vende más caro ni la panadería. Materiales como la madera, el cemento o el fierro figuran con un alza que bordea el 10%, mientras la vulcanita, por ejemplo, salta por sobre el 20%, y escuche bien, porque los cerámicos se estancan cerca del 22% al alza y los ejemplos suman y siguen. Por ejemplo, la plancha OSB 9.5. Esa plancha antiguamente, hace un año y medio atrás, valía 6.500, 8.000 pesos. Hoy en día la puedes encontrar lo más barato, 15.000, 16 lucas. Estamos hablando de un 100% en su alza. De vuelta en los alimentos, nuestro país cerró el 2021 con una alza sostenida del 7.2% en inflación, mientras que el IPC de los alimentos llegó al 5.5%, por lo que claramente no fue un año favorable para el bolsillo. Así, los productos como el café, la carne o el pan fueron los que más subieron, y eso que no hablamos de los productos del mar, porque ahí la realidad indigna. Casi no como, ¿para qué decir el pescado? Teniendo una costa tan larga, el pescado es carísimo acá. Entonces uno tiene que comer verdura y fruta nomás. Si Chile es productor de pescado, porque el pescado aquí es tan costoso y es hasta más costoso que en otros países. Una alza histórica en lo que se gasta al comer es lo que se ha detectado a nivel mundial, y Chile resiente las consecuencias. Los expertos claros del hecho son los que más llaman a tomar medidas. ¿Qué es lo que uno le podría recomendar a las chilenas y chilenos? Es que se deben modificar los hábitos alimenticios. Hay que buscar aquellos productos que no han tenido un alza tan importante, ¿ya?
el arroz, por ejemplo, es uno que ha tenido una leve baja, y todo lo que es producción nacional. Y como dejar de comer no es una opción, el chileno busca alternativas. Parece un mal chiste, pero ante la imposibilidad cercana de bajas en los precios, muchos prefieren legumbres, pastas, la leche en polvo o el pavo. Productos que en medio del alza más grande de los últimos 10 años subieron poco en comparación al resto. No necesariamente tienes que usar carne todos los días, fideo, arroz. Hay una variedad de productos para reinventarse bien la cocina. La reactivación del mercado, la evolución de la pandemia y por supuesto la estabilidad del gobierno en términos de inversión extranjera podrían mitigar en algo el alza de los precios. Todas variantes que el chileno promedio no maneja ni están a su alcance, pero que explican por qué al momento de comprar cada vez el dinero que hay en su billetera alcanza para menos. Ambulante, vendedor ambulante. Los precios siguen disparados, todas las semanas suben los precios, lamentablemente los sueldos se mantienen y las ayudas estatales parecen estar llegando a su fin. De hecho, el IFE laboral termina precisamente ahora en marzo. El panorama se ve bien complicado, Marcos Kremerman. Súper complicado. Yo separaría esta discusión en dos partes, ¿no? Al parecer ciertas autoridades o ciertas personas que opinan sobre este tema a partir de la coyuntura actual como que descubrieron que el costo de la vida en Chile está disparado, ¿no? Y efectivamente en los últimos 16, 18 meses han aumentado los precios como no veíamos hace más de una década, ¿no? Entonces la inflación, el IPC, aumentó 7,2% en el 2021, eso es mucho en relación a lo que estábamos acostumbrados. Pero el aumento del costo de vida y la gran diferencia que hay entre los precios que enfrentan los hogares chilenos y el nivel de sueldos y pensiones, este es un problema que no es de ahora, ¿no? Entonces es importante separar esa discusión, porque antes de la pandemia, el 2019, el 2018, el 2015, este problema ya estaba enquistado, ¿no? Por eso había ese nivel de endeudamiento para comprar comida, porque cuando de repente vino el estallido social la gente decía, pero hay personas que se endeudan para alimentarse. Sí, porque los sueldos no alcanzan para tener una vida digna o mínima. Cuando decía el especialista, el arroz ha bajado de precio, yo no sé a dónde. Yo antes compraba el arroz hace 6 meses a 900 pesos y hoy día vale 1.200. Estamos hablando de 300 pesos en 6 meses. Entonces, si así empezamos a ver todas las cosas del supermercado, de la feria, de las frutas, claro, bajan las frutas que están en la estación, pero vivir hoy día en Chile es tremendamente caro. Es tremendamente caro en relación a los ingresos de los hogares, ¿no? Porque si uno revisa en otros países que son caros, ¿no? Países europeos, incluso algunos países que no están tan lejos, pero los niveles salariales o la existencia de un salario social, vale decir, no se paga educación, no se paga salud, hace que la plata rinda más. Claro. Y lo que pasa en Chile es que tenemos dos problemas. Hay una diferencia tan grande entre los precios que enfrentan los hogares, lo que tiene que pagar en leche, en pan, en vestimenta, en pagar las cuentas básicas, los arriendos y los salarios que reciben mes a mes y las pensiones que se reciben mes a mes, que es obligatorio endeudarse, ¿no? Obligatorio endeudarse, lo que antes era vinculado a un crédito hipotecario y a un crédito automotriz, que sigue siéndolo, ¿no? Ahora es obligatorio pasar a la deuda, tal como tú decías, Julia, para alimentarse. Ojo, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar deuda, para pagar educación. El caso del crédito con aval del Estado. De hecho, hoy día nosotros publicamos ahí un dato, ¿no? Que tenemos más de 300.000 personas que tienen que pagar el CAE y no lo pueden pagar. Están morosas o morosos. Pero Marco, cada vez que se habla de subir el sueldo en Chile es como si habláramos del cole flecha. O sea, saltan todo, no es el momento, no, que la cesantía lo hemos conversado tantas veces. Y yo estoy de acuerdo contigo que, claro, los sueldos son muy malos en Chile. ¿Para qué vamos a hablar del trabajo irregular, del trabajo no contratado, no con todas las de la ley? ¿Para qué vamos a hablar de eso? Pero ya, mejoremos los sueldos. Al tiro que a las cosas. Y nos entrampamos en una discusión que no, que el país no aguante, que no es el momento. No, es como que nunca es el momento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para subir los sueldos realmente, para que las empresas, las pequeñas, medianas empresas tengan la capacidad para pagar esos sueldos que corresponden? ¿Cómo se hace? Es que yo creo que ya no hay más tiempo, ¿no? Lamentablemente uno llega como país a un punto de inflexión y no hay más tiempo para ese tipo de argumentación. Cuando conectamos esta conversación con la que se tenía anteriormente, del aumento de la delincuencia y otras formas de
de delitos, etcétera, está todo relacionado, ¿no? Sin duda, cuando en un país existen ciertos estándares básicos asegurados, hay menos incentivos a que se generen ciertos eventos de delincuencia, de violencia, etcétera. No es que se disminuya la probabilidad, pero disminuyen los incentivos. Lo mismo cuando hay áreas verdes, cuando uno vive en un entorno que es integral, etcétera. Entonces, esta idea de que no se puede, y ahora no se puede, porque las arcas fiscales están desmedradas, no se puede porque probablemente este año vamos a crecer poco, la economía mundial está pasando difíciles situaciones, lo cual es correcto, pero entonces, ¿cuándo se va a poder? Claro. Yo creo que tenemos que mirarlo al revés, tomando todas las precauciones del caso, vale decir, apoyando a quienes más les va a costar asumir esta elevación de los estándares, como las empresas micro, no cualquier empresa, micro y pequeñas, no las grandes, las micro y pequeñas, ayudándolas en el corto y mediano plazo. Con urgencia tenemos que aumentar el salario mínimo, punto 1. Con urgencia tenemos que aumentar las pensiones. Con urgencia tenemos que generar mecanismos para que las empresas más pequeñitas accedan a créditos, tengan capital de trabajo, que finalmente son como trabajadores y trabajadores, operan bajo la misma fórmula, ¿no? Cuentan con poquitos recursos para darse vuelta en un mes, y eso se posterga y se posterga porque viene la campaña del terror de que no es el momento y no se puede. Qué agotador y qué desesperante es para esas personas que quieren emprender, por ejemplo, que quieren hacer un pequeño negocio y dicen, pues si no nos dan los números, no tenemos cómo. Hoy día además estamos con un problema de cesantía gigantesco, se acaban hartas ayudas, el IFE laboral y tantas otras más. Las cuentas, o sea, el 2022 va a ser muy complejo, este año va a ser muy difícil, incluso para pagar cuentas básicas. Y ahí entramos en un drama gigantesco, porque cuando no tienes plata para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas, ahora, esto se acaba ahora, la verdad es que entramos en un problema gigantesco que tiene connotación social grande, y ahí el Parlamento me imagino que puede hacer algo más, diputada. Sí, bueno, es cierto lo que tú dices, que se acaban la mayoría de las ayudas. Ahora, yo escuché en una entrevista a Gabriel Boric que él dijo que iba a mantener al menos el IFE laboral. Nosotros presentamos un proyecto además de condonación de deuda de servicios básicos, que esperamos que, ya que este gobierno no nos pescó, no nos dio ni embajada, el próximo sí pueda asumir esa tarea de condonar las deudas de servicios básicos de aquellas personas que cumplen los mismos requisitos que tenían para acceder al IFE. Pero ya es condonar deuda, no es que no te puedan cortar el servicio. Claro, o sea, eso se postergó. Sí. Todavía las personas no van a sufrir el corte de sus servicios. El problema es que las deudas se siguen acumulando y en algún momento se va a tener que hacer cargo de la condonación de estas deudas que son gigantescas. No para todos, obviamente, sino que para aquellas personas que efectivamente no puedan pagar. ¿Nos puede aclarar eso, diputada? Porque mucha gente nos está escribiendo por interno y nos dice, este beneficio de que no te puedan cortar los servicios básicos es hasta el 31 de enero. Exactamente. Eso es así. Sí. O sea, a partir del 1 de febrero las empresas ya pueden cortarte los servicios básicos. Pueden cortarlos, pero también hay un acuerdo en poder extender esta ley que impide el corte, pero sí las deudas van a seguir existiendo. Y entonces esto es una bola de nieve finalmente, porque podemos seguir corriendo la fecha, pero va a llegar chuteando la pelota al córner, la cuenta hay que pagarla. En algún momento va a caer el yunque y va a tener que pagar la cuenta. Y eso yo creo que... Porque aquí hay varios mecanismos. De hecho, hay un proyecto que lo estamos discutiendo en este momento para ver subsidios, unos subsidios especiales, por ejemplo, para algunas personas. Pero uno de los problemas de los subsidios es que no tienes que tener deuda. Entonces, como se postergó la vigencia de la ley que impide el corte, esto en algún momento va a volver a salir. Y lo otro también, ¿qué va a pasar con la discusión del quinto retiro? Mucho se ha dicho sobre aquello. El diputado Naranjo quiere intervenir respecto a esta materia, diputado. Yes. A ver, vamos a ir por partes para ir clarificando las cosas. Bien. La inflación que tenemos hoy en día no es una inflación que se esté generando por presión de demanda o por escasez de oferta. El principal componente de la inflación que afecta hoy día al país es la inflación importada, principalmente, como lo señalaba el reportaje, por el alza del crudo, el petróleo, y por el alza de los alimentos. Parte importante de la inflación, y que no solamente está ocurriendo en Chile, sino en todos los países del mundo. Y las razones en todos los países del mundo son iguales. Alza de los alimentos,
alza del petróleo y los crudos. Por tanto, aquí hay que abordar esta situación de diversas formas. Y creo que nuestro país puede mejorar, es cómo garantizamos una seguridad alimentaria. Hoy día, parte importante de los alimentos que se importan se podrían perfectamente producir en Chile, pero no hemos tenido una política de producción de alimentos en Chile. Y yo espero que el Ministerio de Agricultura esta vez la tenga. No se olvide usted que teníamos plantas de azúcar, se han cerrado y ahora estamos prácticamente importando el azúcar. Cereales prácticamente poco o nada. Frijoles abandonados. Entonces somos un país que podría producir su alimento, lo cual obviamente abarataría el costo de los alimentos, pero parte importante de ellos se están importando. Dicho aquello, quiero precisar, ya que se tocó el tema del corte de los servicios básicos, yo soy presidente de la Comisión de Economía. Justamente ayer la Comisión aprobó y se vota mañana en la sala el proyecto que establece un subsidio para las deudas que se han acumulado por la ley del no corte de los servicios básicos. Ya. ¿Qué significa aquello? Te comentaba que está discutiendo. Hay muchas personas, alrededor de 700.000 hogares, para ser bien preciso, que tienen acumuladas deudas por no pago. Esas personas van a recibir un subsidio por la deuda acumulada. Y la condición que se le está colocando es que se mantengan al día en el pago de las cuotas futuras. A ver. Es decir, si yo en marzo pago mi cuenta, en abril, la cuenta normal que me llega, la cuenta normal que me llega en marzo, abril, mayo, junio, yo la voy pagando. Ya. Y yo, si me mantengo al día en el pago de esas cuentas normales, la deuda que tengo acumulada se me extingue por el subsidio que va a entregar el Estado y las empresas. A ver, entonces, para que quede súper claro, diputado, si en marzo me llega la cuenta, yo la pago, en abril me llega la cuenta, yo la pago, en mayo me llega la cuenta, yo la pago, la deuda anterior se extingue a través de este subsidio, la deuda acumulada se extingue a través del subsidio. Exactamente, en 48 cuotas que se van pagando por el subsidio. ¿Y quiénes pueden postular? ¿Todos quienes tienen deuda? Entiendo que el año pasado se conoció la cifra de que habían personas del barrio alto que tenían aparentemente la condición de pagar y no pagaban. ¿Se van a ver beneficiados por esto también? Hay que estar en el 80% de vulnerabilidad. Perfecto, hay que estar en el 80% de vulnerabilidad. Para que quede súper claro. Ahora puede ocurrir. 80% de vulnerabilidad. Usted paga las cuentas de marzo, abril y mayo y la deuda del 2021 se extingue. No, son 48. Ahí se puede pagar en 48 cuotas. Eso es. Claro. Ya. Usted se tiene que mantener al día en el pago de su consumo normal. Ya. Por 48 meses. Exactamente. Y con eso, porque esta deuda se prorroga en 48 cuotas, pero se entiende que cuando usted va pagando el consumo mensual ordinario, usted recibe el subsidio por la primera cuota. Usted paga en abril el consumo ordinario, recibe el subsidio por la segunda cuota. ¿Me está entendiendo, no? Sí. Y así sucesivamente. Ya. Ahora, si la persona deja de pagar, que es una discusión que tuvimos ayer con el ministro de Energía, y ahí estamos viendo cómo podemos... ¿Qué pasa si una persona queda cesante? Claro. Entonces no va a estar en condiciones de poder pagar la cuota. Entonces lo que estamos viendo es cómo flexibilizamos un poquito eso, si hay argumentos o antecedentes serios que puedan no perder el subsidio por razones excepcionales como la falta de trabajo o qué sé yo, se enfermó o tantas razones que pueden haber. Ya. Pero hay una solución para las deudas acumuladas. Ya. Hay una solución que esperamos mejorarla y se empieza a implementar ahora. Perfecto.